Vamos a iniciar. Me gustaría comenzar la clase de hoy haciéndole unas preguntas. Yo voy a comer aquí en mi cuarto. Haciéndoles unas Que si voy a comer preguntas aquí en mi cuarto. referente a lo que viene siendo las actividades realizadas. Acá hasta la una, mamá. ¿Qué fue lo que realizaron, chicas, de la actividad? ¿Qué identificaron sobre los temas? ¿La de los mapas? Ajá, ¿la de los mapas? Sí, la de los mapas. Ay, Jesús. Ay, me asusté. Pues yo vi lo de Bandura, que pues ya lo hemos visto varias veces y es un poco, ya se me hace muy fácil. El cómo hizo su teoría y en qué se basó. Okay. El experimento que hizo, el cómo los dividió, todo eso lo puse en mi mapita. Y el de Edward, no me acuerdo muy bien cuál era, voy con mi mapa, para que no me regañen. ¿Para qué qué? ¿Qué pasó? Para que no me regañen. Ok, ¿y qué es lo que identificaron acerca del experimento de Albert Bandura? ¿Qué fue lo que sucede con el experimento? ¿Para qué? ¿Qué es lo que él buscaba demostrar? De cómo aprendían la violencia. Él habla acerca del aprendizaje social, ¿sí? Y el aprendizaje social, claro, desde su postura de Albert Bandura, es a través por observación, ¿sí? Él le da otro nombre, también lo podemos encontrar ya sea en internet o podemos escuchar que algunos expertos lo nombren como el aprendizaje vicario. Entonces, ¿qué sucede con el aprendizaje de Albert Bandura? Bueno, él justamente proponía que el comportamiento, todo comportamiento puede ser moldeado y puede tener una modificación a partir de la observación del comportamiento de la otra persona. Es decir, que lo que yo haga va a influir en lo que hace la otra persona. Ejemplo de esto, si un hijo ve que su papá está utilizando el celular, está utilizando la tablet, por sentido común y también por la percepción, es decir, a través de la observación, el niño va a comprender que lo que el papá tiene en la mano se usa, ¿sí? Y va a desarrollar todo el proceso de cómo lo hace. Por eso es que otro autor propone un periodo, ¿sí? Un periodo en el cual los niños pueden captar toda la información necesaria. Es por eso que en la pedagogía, desde las edades tempranas, se instruya a que los niños aprendan inglés, aprendan las vocales, porque es como el proceso, se les llama periodo crítico, en donde los niños van a poder obtener mayor aprendizaje posible. ¿Sí? Porque es lo que conocemos en la vida cotidiana. Están como esponjas absorbiendo todo lo que ven, lo que escuchan, lo que vivencian. Entonces, el aprendizaje de Albert Bandura pues es muy sencillo de saber. Hay que entender que nuestro moldeamiento de la conducta se puede presentar en dos niveles, ¿sí? Tanto a niveles positivos, adaptativos, como a niveles negativos, inadaptativos. Es decir, que si sé que el aprendizaje se da a través de la observación, tanto el niño, el adolescente y el adulto puede aprender cualquier tipo de conducta, ¿sí? Sea buena o mala, bueno, de acuerdo a lo bueno y malo de los parámetros de la moralidad, ¿sí? Entonces, esto da la pauta a que uno como adulto tiene que autorregular lo que hace cuando los niños están en su entorno.
Por eso es que si un niño insulta, si un niño agrede, lastima, es que probablemente ha interactuado con otras personas que tienen este mismo comportamiento, ¿sí? Sí se entiende, creo que está muy claro el tema de Albert Bandura, más que el que los otros autores. Es como el más fácil de poder desarrollar y comprender. ¿Algo más que quieran agregar referente al tema de Albert Bandura? Chicos, No. ¿no? Mm-mm. Ok, entonces vámonos aquí en las diapositivas. Les voy a compartir unas diapositivas en la pantalla. Ahorita las van a poder visualizar. En el cual vamos a terminar. Ya la pueden visualizar, ¿verdad? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí. Sí, Ya. ya. Ay. Ok, entonces aquí les voy a compartir. Bueno, aquí está Albert Bandura. Ahorita vamos a regresar con lo que viene siendo otro aprendizaje. Bueno, entonces vamos a, ¿cuál es el mayor aporte de Albert Bandura a lo que viene siendo todo esto relacionado con el conductismo? Bandura sí retoma ciertas cuestiones del condicionamiento clásico y operante, ¿sí? Sin embargo, él hace más aportaciones a lo que viene siendo la parte educativa de la psicología, ¿sí? No hace tanto, o sea, hace mención de la importancia de lo que es la observación y desarrollar la observación directa, la observación cuidadosa, es decir, que efectivamente esté utilizando un proceso de atención, un proceso de percepción para poder captar la información. Entonces, vamos a leer aquí un poquito de su biografía. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Ok. Albert Bandura nació en Alberta, Canadá, en Ahorita te lo 1925. pongo en presentación. Ah, ok. Listo. Sí, Albert Bandura, 1925, nació en Alberta, Canadá, y estudió en la Universidad de Iowa en 1952, donde leyó a Hull. Un año después entra a trabajar a la Universidad de Stanford. La continuidad del estímulo es condición necesaria, pero no suficiente para que se dé el aprendizaje por observación. Estudió la conducta agresiva y el condicionamiento vicario o aprendizaje por observación, modelamiento. Hay 4 procesos interrelacionados en el aprendizaje, que es la atención, retención, producción motora y motivación. Su teoría del aprendizaje vicario tiene aplicaciones en la clínica, la educación, la industria y la psicología social. Actualmente estudia procesos cognitivos como la autoeficiencia y el autocontrol, teoría cognitiva social. Bueno, aquí se darán cuenta que él es uno de los autores vigentes, es decir, que aún no mueren dentro de la gran historia de la psicología. Él es como pionero a todo esto que compone las teorías de la educación, ¿sí? Las formas en las que adquirimos aprendizajes en la vida cotidiana. Él propone dentro de todo este moldeamiento del comportamiento humano 4 procesos básicos para obtener el aprendizaje y que es el que podemos ver en esta parte, ¿sí? La atención. ¿Qué es lo que ustedes saben acerca del proceso de atención? ¿Qué es la atención? Es como la focalización hacia un tema o algo en específico. Sí, es un proceso que será un proceso cognitivo, la atención. Cognitivo.
Sí. Ajá, sí. Sí. Sí, es un proceso cognitivo que nos ayuda a captar la información que nos está rodeando, ¿sí? Ojo, la atención va a desarrollar en el proceso de concentración. La concentración ya forma parte de la focalización de la atención. Es decir, que la atención es previo a que se dé la concentración, ¿sí? Es un proceso cognitivo, es claro, ¿sí? ¿Cómo se va a desarrollar la atención a nivel cognitivo con los sentidos? La vista, el oído, el tacto, el gusto. Esa es la atención, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? Ok. Retención. Retención hace referencia a los procesos de la memoria. Memoria a corto plazo, a mediano y largo plazo. Es la capacidad que nuestro cerebro tiene para almacenar información. Es decir, que una vez que la atención, es decir, toda esa información que me rodea, la he captado con uno de mis sentidos, mi cerebro la transforma y la almacena. Esto funciona muy parecido como a la analogía que les voy a compartir, como un archivero, ¿sí? De tanto que tengo un bulto de papeles, necesito tener un orden para que sea más fácil accesar a esa información. Muy parecido es el proceso que hace en nuestro cerebro, ¿sí? A nivel cognitivo. Procesa la información, la retiene, la almacena. Es decir, que la retención es muy importante, el fortalecimiento de la memoria, ¿sí? Es necesario de sí o sí fortalecer la memoria. ¿Y esto cómo me puedo dar? Bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo dificultades para memorizar cuando ciertos tiempos cortos de algunos acontecimientos no los recuerdo, son muy vagos? Entonces, puedo implementar actividades para facilitar la retención de la información. Es decir, memorizar, poder quedarme con esa información que es relevante. La retención, ¿de qué va a depender? De dos procesos. A ver si les puedo poner aquí una que les tendría que dejar de compartir porque quiero hacer una. Ok, aquí les voy a estar anotando. ¿Sí ven esto, verdad? Este cuadrito. Sí. Sí. Vamos con este punto, la retención. Me disculpo por no explicarles en el pizarrón, estoy en otro espacio trabajando, entonces no tengo a mi alcance algo como para mostrarles y poderles anotar. Entonces, por esta ocasión vamos a estar trabajando aquí en pantalla, ¿va? Entonces, la retención va a depender de dos procesos, ¿sí? ¿Qué tanto la información para mí es relevante? Es decir, si es significativa. ¿Qué tanto la información para mí es irrelevante? Es decir, es insignificante. ¿Qué tanto me importa? ¿Qué tanto me interesa? ¿Y qué tanto no me interesa? ¿Y de qué va a depender este proceso? Bueno, justamente del interés de la información que me genere. Va a depender también de qué tanto esa información que estoy captando con la atención me es familiar. Es decir, si me recuerda algún acontecimiento de mi vida,
si me da un aprendizaje significativo. Entonces, de todo esto va a depender la capacidad de retención. ¿Se entiende entonces mejor por qué es importante la retención? Sí, pues aquí retención, les voy a poner, son los tipos de memoria que ya conocemos a corto, mediano y largo plazo. Pero ojo, la retención no nada más implica los tipos de memoria, sino implica una respuesta a esta pregunta. ¿Cuánta información mi cerebro a nivel cognitivo es capaz de recordar en el momento que lo necesite? Es decir, que no nada más implica el memorizar, sino también el poder traer al presente esa información, es decir, recordar. Aquí este proceso es muy importante. Una disculpa por el ruido. Está pasando el camión que vende toronjas, toronjas, toronjas. ¿Alguna duda, comentario sobre este proceso? ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Sí, ya terminé. Ok, perfecto. Una vez que mi cerebro a nivel cognitivo, voy a eliminar lo que tengo aquí en el cuadro. Una vez que mi cerebro ya retuvo la información, la almacenó, la archivó, es decir, hizo un esquema cognitivo, que es lo que vamos a ver en cognitivo conductual, viene la reproducción motora. Y bueno, la reproducción motora, aquí es donde Albert Bandura retoma las bases del condicionamiento clásico, que se basan en el estímulo y la respuesta. Es decir, a nivel fisiológico, a nivel físico y fisiológico, hay una respuesta. Puede ser una reacción, una conducta, una emoción.
Si hago esto, ¿siguen viendo la diapositiva? ¿Sí? Ok. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿qué sucede? Bueno, ya una vez que se ha almacenado la información, mi cuerpo registrará toda esa información y por ende va a haber una respuesta. Es decir, que la atención es un estímulo, ¿sí? Por lo tanto, me ayudará a identificar, es decir, que mi cerebro procese toda esta información, todo esto que está percibiendo, está almacenando, con la intención de poder emitir un resultado, un comportamiento, una emoción, un pensamiento, puede surgir un sinfín de procesos. Ahora, vamos con el punto número D, que es la motivación. La motivación, en conceptos generales, hace referencia a algo que impulsa el comportamiento humano. Es decir, hay planteamientos de objetivos y metas. La motivación encamina y dirige el comportamiento, el pensamiento o la emoción. Si lo planteamos en términos de objetivo, es la finalidad. Es la finalidad de la atención, de la retención y la reproducción motora. Todo esto que quiere cumplir. Aquí en este apartado va a surgir un concepto que se llama satisfacción de las necesidades básicas o secundarias. ¿Listo?
No, ya casi, profe. Ok. Voy a desaparecer un momento. Listo. ¿Listo? Permítame nada más un... ¿Ya puedo borrar el cuadro de texto? Ok, perfecto. Entonces, ¿se entiende mejor cuáles son los 4 procesos importantes para que se dé el aprendizaje por observación? Ahora, de todo esto que ya identificamos o leímos, ¿quién me da un ejemplo utilizando estos 4 procesos de aprendizaje por observación? Bueno, pues una onda yo. Sí, Ah, adelante. Cuando iba a mis clases de jazz, Ok. que ponían una nueva coreografía, lo primero que yo hacía, en vez de imitar los pasos, era primero prestarle atención al maestro para ver en qué tiempos terminaba y ver si iba acorde a la música. Utilizaba igual la retención porque pues era baile y me interesa mucho, entonces eh, pues sí le prestaba este, mucho, mucha retención. La reproducción motora, que es cuando yo misma hacía los pasos sin que me los tuviera que volver a explicar él, sino simplemente con verlo lo podía expresar. Y la motivación es que pues me interesa mucho el baile y pues siempre hago lo mismo. Ok, entonces aquí podemos identificar, atención, en el ejemplo de su compañera Alexa, ¿cuál es el proceso de atención? Bueno, de primera mano tenemos que ver que otra persona lo esté haciendo, ¿sí? Recordemos que es por modelamiento, es decir, necesito del otro, de la otra persona, para obtener un aprendizaje significativo. Esto a medida de su tipo de comportamiento, es decir, qué es lo que estoy observando, ¿sí? Ahora, una vez que he captado esa información, es decir, el maestro le dice a Alexa cuáles son los pasos a seguir. Ella trata de reproducirlos en un primer momento. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo todavía se está haciendo esta decodificación de la información. Es decir, tengo que darle un significado a lo que está haciendo para que yo pueda retener. Una vez que mi cerebro a nivel cognitivo ha almacenado esta información, es decir, ya sé qué es lo que tengo que hacer, se genera de manera automática la reproducción motora, es decir,
con su cuerpo a través de la expresión corporal, ya está la imitación de la conducta. Baila su maestro y ella baila, exactamente replicando lo que su profesor de danza le ha enseñado. ¿Y cuál es la motivación? Bueno, que está encaminado al aprendizaje, no sé, ejemplo, del baile artístico, de la danza o algún tipo de baile en específico. Le gusta, le interesa, está encaminado al fortalecimiento de habilidades motoras, ¿sí? La motricidad fina, la motricidad gruesa. Entonces, con todo esto está asociado. ¿Se entiende cuáles son los procesos que están encaminados en el modelamiento? ¿Sí? Ok. Ya se va a terminar esta primera parte de la sesión. Nos vamos a salir y volvemos a incorporarnos a la misma URL. ¿Sale? Ahorita nos vemos.